Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez, su servidor, le acompañará durante esta hora informativa en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Vamos de inmediato a hacer un repaso de algunos de los temas que hemos preparado para esta noche. Comenzamos con el primero. Los primeros fondos de la megacárcel ya están garantizados. El ministro de Justicia defendió el presupuesto del próximo año y cómo va a usar esa plata. Comienza a avanzar en papel, por lo menos, el proyecto para ampliar la autopista Florencio del Castillo a 4 carriles. Esto llegaría hasta la rotonda de las garantías sociales. El consumo de arroz cayó en el último año en Costa Rica, unos 48 kilos al año por persona. Antes era un poquito más. Los ticos estarían optando por comidas rápidas y ya ahora muchos no quieren o no tienen ni siquiera tiempo para cocinar. Bueno, ¿y qué le parecería conocer nuevos emprendimientos en el país con buen saborcito? Hay un pasaporte gastronómico que ya se estrenó en el país. Crecen las estafas y muchas dudas en el proceso de compra de casas, porque en algunos casos hay agentes falsos o agentes informales. Vamos a tener esta entrevista en vivo. La Fiscalía pide pena de muerte para el presunto asesino del activista en los Estados Unidos. Comenzamos. El ministro de Justicia, se lo contaba ahora, defendió ante los diputados el presupuesto del próximo año para la nueva cárcel. Sheila Paniagua nos informa en directo. Esta es una de las noticias del día. Sheila. Efectivamente, Andrés, el ministro de Justicia, Gerald Campos, se presentó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios para discutir el presupuesto ordinario 2026. En este presupuesto se incluye la cantidad restante de dinero que hace falta, ¿verdad?, para la construcción de lo que se denomina como la megacárcel o el centro de alta contención contra el crimen organizado que pretende construir el gobierno para poder ingresar ahí a varios privados de libertad, principalmente aquellos que están involucrados en el crimen organizado. Y es que los diputados hace unos días aprobaron los 8.000 millones de colones para el inicio de este proyecto. Bueno, ya lo decíamos al inicio de que de este presupuesto ordinario que fue a defender el ministro de Justicia, de ahí sacarán los restantes 12.000 millones que hacen falta para la construcción de esta megacárcel. Y es que lo que indica también el jerarca es que no se trata de una megacárcel, sino es una cárcel un poco más grande. Recordemos que es muchísimo más pequeña que con la que cuenta El Salvador. Recordemos de que esta tendrá y podrá albergar alrededor de 5.100 privados de libertad, mientras que la de El Salvador alberga alrededor de 45.000 privados de libertad. Pero en la siguiente información le detallamos. Será cerca de 21.000 millones de colones que se utilizará para construir el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, o mejor conocido como la megacárcel. Así lo dio a conocer el ministro de Justicia, Gerald Campos, durante la presentación del presupuesto del próximo año. Hemos presupuestado mejoras, pero para poder hacer mejoras dentro de las cárceles ya existentes, es necesario la construcción de esta nueva para tener el espacio. No hemos podido remodelar porque usted no puede remodelar una casa con la gente habitando dentro. Y es complicado, hay que hacer mejoras en paredes, en instalaciones eléctricas, en pisos. Los diputados ya aprobaron los primeros 8.000 millones de colones que servirá para el anteproyecto. La totalidad de los fondos quedará para 2026. Eso sí, Campos aseguró a los diputados que no hay un megaproyecto. Si usted compara todo lo que hay en América Latina y el Caribe, no es una megacárcel, le puede llamar a lo que hay en El Salvador con 40.000 espacios. En este momento estamos haciendo una infraestructura que debió haberse hecho hace tiempo y que son infraestructuras que tienen que replicarse para poder tener
seguridad por sí misma, poder abaratar costos y poder dar un mejor servicio con el recurso que ya tenemos. Lo que hay es inversión en infraestructura en centros penales que viene siendo necesaria desde hace mucho tiempo, que no se ha realizado a lo largo de este gobierno y que por eso se vuelve necesario tanto para efectos de la seguridad de la ciudadanía. Los centros penales deben ser seguros también para la ciudadanía. Hubo que hacer una redistribución de los recursos porque le estaban quitando recursos a partidas muy importantes, educación por ejemplo, becas postsecundaria, pues eso no lo íbamos a permitir y pues entonces ellos hicieron unas modificaciones para que así pudieran tener los recursos. La estructura quedará ubicada en San Rafael de Alajuela. Será para una población carcelaria de 5.000 personas y se agarraron fondos de seguridad, transportes, salud y hacienda. Sheila, tenemos entendido que incluso en San Rafael de Alajuela todavía los vecinos se muestran inconformes con que este proyecto se vaya a desarrollar en la zona, ¿es así? Efectivamente, Andrés, incluso, bueno, algunos ya han manifestado sus molestias con respecto a la construcción de lo que sería el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, el cual se construirá en un lote ubicado en la Reforma, en San Rafael de Alajuela. Se trata de una propiedad de aproximadamente 90.000 metros cuadrados. Y es que parte de lo que indican los vecinos de este lugar es que no hay una mayor seguridad, de que no hay la construcción de una buena delegación y que se están destinando fondos para este tipo, ¿verdad?, de estructuras que pretende construir el gobierno. Es parte de lo que indican los vecinos y que ellos manifiestan, ¿verdad?, su molestia. Incluso han asegurado de que en la zona no hay mucha seguridad, que hace falta policías también para resguardar la seguridad de estos vecinos, Andrés. Y es que también contarles en otros temas, porque 12 organizaciones criminales fueron declaradas por los diputados como terroristas. Esto tras una moción que fue aprobada con 34 votos a favor. Imagínese usted, son alrededor de 12 organizaciones. Los legisladores llamaron al Poder Judicial a redoblar esfuerzos contra la lucha, ¿verdad?, de este tipo de estructuras con el propósito de evitar de que, bueno, estas estructuras lleguen a las instituciones del Estado y que incluso también, bueno, estén presentes acá en el país. Y les menciono rápidamente también, entre las organizaciones denominadas terroristas se encuentran las organizaciones Mara Salvatrucha, los Lobos, las FARC y también varios cárteles mexicanos, como es el cártel de Sinaloa. Las organizaciones narcoterroristas buscan poder político, ideológico, buscan control territorial, sistemáticamente generan terror para someter a la población. Buscan reducir a la población civil a meros peones de un tablero de ajedrez en el que ellos manejan masacres, secuestros, atentados, usos de explosivos, amenazas públicas, desafían abiertamente el poder del Estado. Sheila, y al hablar de terrorismo, ¿a qué se están refiriendo específicamente los diputados? Andrés, recordemos que cuando hablamos de estructuras criminales o de estructuras, en este caso de terrorismo, son aquellas que es una agrupación, ¿verdad?, de personas que de manera planificada realizan atentados. Ya vemos incluso que por medio de la intimidación, esto, ¿verdad?, con el fin de alcanzar objetivos políticos, ideológicos y hasta sociales. Lo hemos visto incluso, bueno, en México, ¿verdad?, como los cárteles mexicanos han ocasionado una cantidad de violencia, así como también lo hemos visto en Colombia, y es parte, ¿verdad?, de lo que ellos quieren evitar que se dé acá en Costa Rica. Muy amable, Sheila, por este reporte, actualización de lo que ha pasado hoy en torno a lo que se aprueba, lo que se habla en la Asamblea, que tiene que ver con la seguridad de usted en la calle. Continuamos. Y hablando de seguridad, las víctimas colaterales pasaron de 7 en algún momento hace 8 años, imagínense, solo 7 en algún momento de la historia de este país, a más de 55, por ejemplo, en lo que llevamos hoy. Es un aumento impresionante de más de un 600% de personas inocentes que están muriendo, y la mayoría de ellas producto de una bala.
perdida en algunos casos. Nos contactamos a esta hora con Rafael Guillén, exdirector del OIJ. Don Rafael, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo podemos interpretar lo que estamos viendo en nuestras calles? Adelante. El país, gracias, Andrés, buenas noches. Su pregunta es importante porque la población en general pareciera que no está tomando en cuenta la debacle de inseguridad y especialmente en víctimas colaterales, es decir, víctimas inocentes. Si bien es cierto, esto se inicia en una guerra encarnizada entre bandas, pero resulta que están muriendo, pero cantidad de personas, y las estadísticas no nos mienten, va en aumento, especialmente estas víctimas inocentes. Claro, ahora, don Rafael, quiero pedirle a usted que vea atentamente esta pantalla que hemos preparado con los datos de las víctimas inocentes. Vea usted, en el 2016 apenas 7 personas habían muerto colateralmente, o sea, que estaban ahí en el momento que una bala perdida les cayó, era algo muy bajo. En el 2017, 15. Vean esos números, pero ahora arrastremos la mirada hasta la parte derecha de la pantalla. En el 2022 ya llegábamos a 18 víctimas inocentes. En el 2023, un ascenso tremendo, increíble, para llegar a 52. Es que algo nunca antes visto. En el 2024 a 55. Don Rafael, con estos datos podemos decir que es falso que se matan entre ellos mismos, entre las mismas bandas. Esa cantaleta de bajarle el perfil a la crisis de inseguridad no solo es irracional, sino que es en realidad engañosa, en perjuicio de los dolientes, de personas que han caído por las balas asesinas de estas bandas que están incontrolables. Es decir, la seguridad pública nos ha fallado, a pesar de los discursos que emiten, bajándole el perfil a la incidencia. La realidad nos dice todo lo contrario. Totalmente, totalmente, don Rafael. En poco menos de un minuto, aproximadamente un minuto que me queda, ¿qué se puede hacer? Medidas puntuales, usted que ha estudiado este tema, ¿qué podemos puntualizar? En este momento, lo que hay que pedirle a los encargados de la seguridad preventiva que hagan su trabajo, porque estamos viendo un trabajo intenso de la autoridad represiva, pero la autoridad preventiva no está haciendo su trabajo, puesto que no bajan la cantidad de homicidios en todo el país. Primero, hay que tomar en cuenta que la Constitución política exige al Poder Ejecutivo y lo responsabiliza de la seguridad de los costarricenses. De manera entonces que la solución es seriedad y además impulsar el trabajo preventivo. Si no tenemos contención, vamos a seguir levantando muertos en las calles de todo el país. Así es, don Rafael, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Continuamos. Y en nuestro enfoque comienza a avanzar, por lo menos en papel, el proyecto para ampliar la autopista Florencio del Castillo y que se dure menos
en este trajín vehicular que hay todos los días entre Cartago y San José y viceversa. En directo, Rachel Matamoros nos informa. Rachel. Buenas noches, Andrés, así es. Esto es un proyecto que le trae buenas noticias a todos los vecinos de Cartago, porque de alguna forma este proyecto lo que pretende es ampliar esta ruta que va desde Hacienda Vieja hacia la Rotonda de las Garantías Sociales, que de alguna forma dejaría en 4 carriles por sentido esta vía como tal. Y además podríamos estar hablando que reduciría el tiempo para todos esos conductores, ya que si incluso se dura 1 hora para llegar a Cartago, esto podría disminuirlo a 30 minutos. La ansiada ampliación de la ruta Florencio del Castillo podría convertirse en una realidad para miles de cartagineses, que a diario pierden hasta 1 hora atrapados en presas. El proyecto, que duplicaría la capacidad de la vía a 4 carriles por sentido, promete reducir esos tiempos hasta en un 50%, lo que significaría que un viaje que hoy tarda 1 hora, en hora pico, podría completarse en apenas 30 minutos. Se logró, aprobar la factibilidad, y pues ahora hay que hacer algunos ajustes, pero de cara a ir a un proceso licitatorio donde pues van a tener la oportunidad de cualquier empresa que cumpla con los requisitos financieros y de capacidad. La fase 1 consiste en duplicar la capacidad de la vía. La propuesta presentada por una empresa privada ha sido objeto de análisis en 2 administraciones consecutivas, iniciando en el gobierno de Carlos Alvarado y retomándose en la actual administración. Veamos, la iniciativa contempla 2 etapas de construcción. La primera, donde se ampliará una ruta de poco más de 10 kilómetros entre Hacienda Vieja y Ochomogo. Y la segunda, donde se ampliará más de 3 kilómetros de ruta hasta la intersección de las Garantías Sociales en Zapote. Esa tendrá que ser una intersección que se tiene que adaptar, que es una intersección probablemente llevará unos 3 niveles, pero va a funcionar como un nuevo distribuidor de toda la gente que viene a Cartago, que ya no entraría por el sector de Curridabat, ¿verdad?, que tiene condiciones muy limitadas de espacio, tanto el semáforo conocido como el semáforo de los Figueres, como la entrada por el centro del cuadrante urbano de Curridabat. Ya ahora habría una mayor capacidad de distribución del tránsito. Tienen características diferentes los 2 tramos, y se está proponiendo iniciar con la etapa 1, dado que es el corredor que tiene menos impacto con respecto a las expropiaciones. Es un proyecto que muy probablemente se lleve los 4 años de la administración posterior que viene y tal vez un poco más adelante. Autoridades municipales y representantes del sector privado han coincidido en que esta obra es urgente y estratégica para el desarrollo de la provincia. Bueno, los cartagineses hemos luchado desde hace décadas por la ampliación de la Florencio del Castillo. Recordemos que esta es una vía a 2 carriles que cuando se vara cualquier vehículo se genera una presa importante. Tenemos un cuello de botella que es desde Hacienda Vieja hasta Garantías Sociales. Por ahora el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana. Aún falta su inscripción definitiva en Mideplan y la elaboración del cartel licitatorio en el Consejo Nacional de Concesiones. Bueno, y como veíamos al inicio, este proyecto tuvo algunas trabas en el análisis inicial. Sin embargo, sigue siendo un proyecto bastante nuevo, se tiene que inscribir como tal, y aparte, como veíamos, también podría tener una cierta duración. Si se llegara a concretar, podríamos hablar que se estaría determinando como tal al 2030 el proyecto de esta ampliación, porque también hay que destacar que se deben de expropiar algunos sitios y esto también atrasa un poco el proyecto. Claro, Rachel, muchísimas gracias por este reporte. Esperaremos, porque es un calvario realmente esta salida y entrada. En los últimos 10 años, la provincia de Heredia registró, escuche bien, 83 torbellinos. En la última década, los vecinos de distintos puntos de Heredia han sido testigos de un fenómeno poco común. Torbellinos que aparecen de repente en medio de lluvias y fuertes vientos. Aunque dura pocos minutos, generan mucho temor porque levantan láminas, ramas y hasta techos, como pasó recientemente en Mercedes Norte de Heredia, donde un torbellino destechó varias viviendas. Vimos donde se venía de viaje acá de Mercedes, lo que es parte de Mercedes Norte,
y empezó a arrancar las latas. Nosotros estábamos en la casa cuando se llevó el techo, solo se vio nada más por el cielo raso, por los huequitos donde lo arrancó. Los expertos explican que los remolinos de vientos surgen por el calor intenso, la formación de nubes de tormenta y cambios bruscos en el viento. Es probable que durante octubre e incluso parte de noviembre pueda volver a presentarse este tipo de fenómeno. Por otro lado, tenemos también las ráfagas descendentes, que a veces suelen confundirse con los torbellinos, que son ráfagas que se producen cuando tenemos núcleos de tormenta, y la precipitación puede ser no solo de agua, no solo lluvia, sino también granizo. Desde el 2015 a la fecha en la provincia de Las Flores se registraron 83 torbellinos. De esos, 20 ocurrieron en Mercedes Norte, 18 en Heredia Centro, 12 en Santa Bárbara, 11 en San Rafael, 8 en Belén, 9 en Santo Domingo y 5 en La Aurora. Que geográficamente es muy propensa el área del Valle Central, justamente porque tiene las montañas muy cercanas y porque estamos en un graben tectónico, ¿no?, en el Valle Central como tal, que en las montañas van a hacer que luego, por las masas de aire que vienen desde las costas, suban muy rápido por esas montañas y luego bajen también muy intensamente al Valle Central. Los expertos señalan que el país está entrando al pico más alto de la época lluviosa. El sol es la energía de la atmósfera, entonces todos los días cuando el suelo se calienta, dependiendo de qué tanto se calienta, es la energía que tiene la atmósfera disponible para generar tormentas. Entonces, días que son nublados, que no tienen mucho sol incidiendo en el suelo, van a generar tormentas menos potentes que días donde está muy despejado y el suelo adquiere toda esa energía y la pone a disposición del aire para generar esas tormentas. Ahorita vamos hacia lo que es el pico de la época lluviosa, entonces este pico siempre pasa entre septiembre y octubre. Además de Heredia, hay otros puntos del Valle Central que han registrado torbellinos como Santa Ana, que este año reporta 5, y Cartago 6. Vamos a ver cómo cierra el tipo de cambio del dólar hoy miércoles. La venta en 506,53, la compra 500,05, precios de referencia del Banco Central. Y después de llegar a una cifra histórica, el consumo de arroz volvió a bajar en nuestro país. Probablemente sea el caso en su familia o en alguna que usted conozca. Los consumidores tienen muchas marcas, hay muchos precios y algunos dicen que incluso ya no les da tiempo para cocinar. Las personas cada vez andan más aceleradas y con menos tiempo. Además, los pedidos por medio de los servicios express han incrementado desde la llegada de la pandemia. Y muchos ticos, no todos, buscan practicidad y dejan de lado la comida casera. Bueno, en mi caso, yo como mucho arroz. A mí me encanta el arroz, pero no, los jóvenes actualmente en la actualidad lo que más que se van son por las hamburguesas, las comidas frituras. En el caso del arroz, el consumo por persona en Costa Rica llegó a 50 kilos en el 2023. Sin embargo, para el 2024 volvió a descender su consumo a 48 kilos por persona. Eso según un análisis de la Maquila Lama con datos de Conarroz, por lo que hacen un llamado a consumir granos básicos. Almuerza uno bien y en la tarde tal vez come un poquillo de arroz, tal vez, pero no siempre. Y sí, nos gusta, ese es como el plato predilecto de la casa, ¿verdad? El arrocito acompañado con algo. Desde el año 2002, el arroz que se comercializa en el país debe estar fortificado, con ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitaminas B12 y más. Es decir, que el grano que se comercializa es de buena calidad. Mucha gente por tema de tiempo también ya no cocina mucho. Exactamente, por falta de tiempo, pero ya en los que podemos ya lo hacemos, ¿verdad? En el 2023 el consumo de arroz subió al punto que se alcanzó una cifra que no se veía desde hace muchos años, aunque para el 2024 volvió a bajar. Los consumidores tienen variedad de marcas para elegir, así como precios. Los nutricionistas piden volver a las raíces. Y otro de los temas, el presidente de la República no irá a la Asamblea Legislativa el próximo lunes a la votación sobre su inmunidad.
Este lunes 22 de septiembre es una fecha histórica en el país porque se decidirá el futuro de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez. El mandatario fue tajante y dijo que no asistirá para no ser parte de un supuesto show que montó el Poder Judicial. Yo, Rodrigo Chávez, no me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable, avergonzado, que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas. Yo he sido el primer presidente y el único que ha señalado la corrupción, que les ha dicho la verdad en la cara, aunque eso representó un delirio persecutorio en mi contra. Yo no iré para ser parte de ese show. Y les voy a pedir un favor, compatriotas. Ustedes me acompañaron a mí muchas veces al Congreso. Me acompañaron a pedir la renuncia, o más bien, retiro eso. Ustedes me han acompañado a mí muchas veces en momentos como cuando fui a dar la declaración en esta comisión ante el Congreso. Miles de ustedes vinieron. Yo los acompañé cuando miles de ustedes fueron a pedirle al Poder Judicial la destitución de Carlos Díaz, pero en lugar le dieron un 99. Yo les voy a pedir que no vayan a la Asamblea Legislativa el lunes. El presidente le pidió a sus seguidores no asistir el lunes a las afueras del Congreso. Bueno, ¿qué le parece ir conociendo emprendimientos de comida bien ricos y sellando un pasaporte de comida que va probando? Katia Cárdenas está en directo a esta hora y nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con esta sección de economía hablándoles de una nueva iniciativa que busca potenciar los emprendimientos y también el turismo nacional en nuestro país. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por medio de un pasaporte. Acá se lo explicamos. Dos iniciativas buscan apoyar emprendimientos nacionales y promover que los costarricenses conozcan más del país. La idea es usar una especie de pasaporte que da acceso a descuentos y promociones en restaurantes, cafeterías y otros negocios. El pasaporte del café busca promover el consumo de café de alta calidad que se produce en el país. Incluye más de 50 opciones cafetaleras de varias zonas de Costa Rica. La iniciativa nace con el fin de promover lo que es el café de especialidad en Costa Rica, desde la producción hasta la taza. La idea es que siempre sea una economía circular donde ganen desde los productores hasta las cafeterías y que el consumidor se vea beneficiado también en probar café de calidad de acá. Es muy importante que la gente reconozca que tenemos muy buen café en Costa Rica, que lo pruebe, que nos enamoremos de la cultura del café y también que apoyemos a los productores locales. También está otro proyecto llamado Pasaporte Gastronómico que agrupa 33 restaurantes principalmente del Valle Central. Justamente la idea era esa, que la gente pudiera conocer nuevos lugares, descubrir sabores distintos y también apoyar esos negocios locales a la vez que van obteniendo beneficios en estos locales. Tenemos ganas de probar algo y no sabemos dónde ir, entonces creamos un pasaporte que tuviera diversidades de restaurantes a lo largo de toda la gama. La iniciativa surgió en México y ha tenido gran aceptación en los consumidores costarricenses. Bueno, sin duda importante también que surjan este tipo de iniciativas y que se puedan unir los negocios para poder generar también más clientes y que muchos puedan visitar también otras zonas de nuestro país. Continuamos con más información acá en Noticias Repretel. Bueno, y de la comida con Katia nos vamos a ir ahora a la búsqueda de casas, muchas de ellas a la venta, queremos comprar o a veces alquilar, y resulta que ha ido incrementándose mucho la denuncia y las dudas por estafas a la hora de buscar una vivienda. Yo me encuentro con don William Cardosa, asesor inmobiliario. Don William, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, aquí estamos, como siempre, a la orden. Hemos hablado de otros temas, pero hoy vamos a hablar del sector inmobiliario, ¿cierto? Así es. Hay muchas dudas, de hecho, de la gente porque se acercan a veces a
agentes y bueno, los agentes les envuelven en una casa, en la otra, pero algunos o son falsos y los estafan, u otros no tienen certificados y demás y tal vez los engañan de alguna u otra forma. Don William, ¿qué es esto? La formalidad versus la informalidad del mercado inmobiliario para que la gente que anda buscando casa o que conoce a alguien que lo está haciendo lo haga de buena manera. Correcto. Muy importante, precisamente el tema fundamental es la formalidad. En el país cualquier persona puede ser corredor de bienes raíces o puede hacerse llamar corredor de bienes raíces. Entonces es fundamental que cuando estamos en esos procesos, lo primero que tenemos que hacer es buscar empresas que tengan trayectoria, personas que tengan trayectoria. Hay toda una serie de lugares en los que se puede asesorar. Por ejemplo, en el país tenemos la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces que le pueden dar una lista de asociados, que es una de las formas de verificar. Y también estamos una serie de agentes asesores inmobiliarios que trabajamos con franquicias internacionales también que brindamos ese tipo de servicio. Y tal vez el punto fundamental está precisamente en la palabra asesor inmobiliario. Un corredor es una persona que está luchando por una comisión, que eso es muy importante. Pero cuando entramos en un proceso de asesoría, entonces es un servicio más integral, donde precisamente logramos que las personas eviten caer en estafas, que es uno de los problemas que se están presentando en el mercado, pero además reciben toda una asesoría de calidad, de manera que comiencen desde el inicio del proceso con esa asesoría y puedan lograr un resultado óptimo durante todo el proceso. Claro. Ahora, don William, ¿qué tipo de estafas o a qué tipo de estafas está la gente expuesta? Claro, en el país se han presentado durante muchos años varias modalidades. Tal vez una de las más complicadas tiene que ver con la suplantación de la identidad y también de lo que se llama suplantación registral. Todas las propiedades que existen en el país están registradas en el registro público de la propiedad inmueble. Entonces, lo que sucede muchas veces con la participación inclusive de notarios públicos o de funcionarios, de alguna manera se suplanta la identidad de la persona que está haciendo de propietario o que está constituyendo un gravamen sobre la propiedad, o se suplantan los datos de la propiedad. De alguna manera se falsea la información que llega al registro con escrituras falsas o este tipo de documentos falsos. O sea, por ejemplo, yo puedo comprar una casa, supuestamente, ¿verdad? Me dicen que ya está la escritura y la escritura era falsa. Correcto, y también lo que está pasando mucho en el mercado es que se encuentran propiedades que fueron adquiridas, por ejemplo, por extranjeros o que vienen poco al país, tienen una propiedad y hay personas que se apropian, se adueñan ilegalmente de esa propiedad, hacen movimientos registrales, constitución de hipotecas, traspasos. Cuando la persona se da cuenta, ya la propiedad ha sufrido movimientos y entonces debe recurrir precisamente a denuncias y otros procesos. Y en el caso de personas inclusive que han fallecido en el extranjero, pues los familiares tal vez no sabían o no tienen un buen conocimiento de cómo funciona la ley en Costa Rica y se les complica venir a recuperar las propiedades. Entonces, como esas situaciones se presentan, es fundamental de nuevo contar con una asesoría que no solo incluye la parte inmobiliaria como tal, que tiene que ver con todo el proceso de compraventa o de alquiler, sino que nosotros también brindamos una asesoría integral que tiene que ver con la parte legal, toda la revisión previa de documentos, que es fundamental. Nosotros como costarricenses tendemos a ser informales, nos gusta negociar rápido y tener esa sensación de que estamos controlando el negocio. Pero lo cierto es que, como todos los procesos, deberíamos pasar por una serie de pasos previos que tienen que ver con esas revisiones. Claro. A ver, por ejemplo, yo estoy buscando casa hoy, ¿ok? ¿Y cómo puedo darme yo cuenta que el asesor que me está atendiendo es una persona de confianza y que me está diciendo la verdad y que este es un proceso de verdad bien hecho? Ok, tal vez lo principal, de nuevo, está la opción de la Cámara de Corredores, la Cámara Costarricense de Corredores, que le puede certificar. La otra opción es de empresas como la franquicia internacional en la que yo participo, que nosotros pasamos por un proceso que es también fundamental. Es un proceso que se le muestra a la gente de las capacitaciones y las certificaciones que vamos pasando los agentes en la franquicia, de manera que desde el inicio se sepa. Lo otro tiene que ver con la información pública. De alguna manera siempre la recomendación es, bueno, tengamos cierta desconfianza, dejemos que el asesor muestre cuáles son los atestados precisamente. Es muy importante recurrir a lo que se llama la comunicación de persona a persona, con testimonios que le dicen, bueno, a mí me fue bien trabajando, son gente formal, pertenecen a una franquicia, pertenecen a una... Pero por eso, digamos, yo puedo decirle al corredor o a la gente,
muéstreme su certificación, correcto, qué es lo que yo debo pedirle eso, ¿no? Correcto, y de nuevo, vamos a ver, la compra de una casa, la compra de un apartamento es una de las decisiones fundamentales en la vida de cualquier persona. Sí, no es como que uno está comprando un fresco. Después de un matrimonio posiblemente, y además normalmente es una decisión que se toma en pareja también, es una de las decisiones fundamentales en nuestras vidas. Y lo que suceda con nuestras inversiones puede afectar mucho el futuro de nuestras finanzas. Entonces, pareciera básico y lógico que lo primero que tengamos que hacer es investigar y averiguar bien con quién estamos trabajando para esa decisión tan importante. ¿Y qué otra recomendación podemos darle a la gente? Lo otro es el tema meramente legal. Entonces, de nuevo, hay que hacer una buena evaluación de cómo está la propiedad en el registro público, ver que no tenga gravámenes, que toda la información que aparece en el registro pueda ser interpretada de una forma correcta y evaluada para ver que la propiedad esté en orden. Y además es muy importante un tema que muchas veces se deja por fuera, que es el tema de los planos catastrados. Para que tenga una idea, en algún momento en el país llegó a tener más o menos 20.000 kilómetros cuadrados de más de lo que tenemos en territorio a lo que aparecía en el registro y lo que aparecía en el catastro nacional. Quiere decir que las propiedades estaban sobredimensionadas. Entonces uno estaba pensando que estaba adquiriendo, pasa mucho con fincas agropecuarias grandes, que se estimaban más o menos en un tamaño muy elevado y cuando se iba a comprar no cumplía con la cantidad de metros. Ahora, como está la tecnología satelital, ha habido un proceso durante muchos años para lo que se llama las zonas catastradas, que verifican, y eso es importante a la hora de hacer los estudios, que el plano coincida con lo que indica el registro público de la propiedad, lo que indica el catastro nacional, y también se puede hacer una verificación precisamente que esté en una zona catastrada vía satelital. Entonces eso da seguridad de que la propiedad cumple. Y un tercer elemento que el Registro Nacional ofrece, y hay empresas también que ofrecen ese servicio, es un seguimiento. Usted se puede matricular para que le hagan tanto notificaciones y seguimiento de la propiedad para que ver que no haya movimientos no autorizados o extraños que estén afectando al inmueble. Claro. Y lo último, don William, las propiedades siguen adquiriendo plusvalía. Por ejemplo, si yo quisiera buscar alguna propiedad para luego poner en alquiler y demás, recomendación básica también. Sí, es fundamental. Vamos a ver, cuando se va a hacer una inversión de este tipo, no solo para vivir, sino como inversión, es importante evaluar la zona en la que se está haciendo, cuáles son las facilidades, si es un condominio, ver que todo esté en orden, que estén al día con los pagos. Y de nuevo es fundamental entonces verificar, por ejemplo, a nivel municipal, que haya una certificación de que las propiedades están al día con los pagos, y de manera que no vayamos a perder la plusvalía precisamente por caer en un círculo de imprecisiones o que haya impuestos dejados de pagar. Y también es fundamental para la gente que asesoren, de nuevo, que se asesoren correctamente, porque ahora tenemos esquemas diferentes. Ya no es una persona vendiendo la propiedad, sino que hay muchas que están inscritas a nombre de sociedades anónimas o sociedades mercantiles. Eso plantea que hay que averiguar quiénes son los socios, cómo está la sociedad, si está al día con el pago de sus impuestos. Y también hay otros esquemas como fideicomisos que también tienen cierta complejidad que debe ser evaluada para que el cliente reciba la mejor asesoría y cómo proceder con el caso de estas figuras jurídicas que son diferentes. Muy bien. Don William Cardosa, asesor inmobiliario, muchísimas gracias, don William. Con mucho gusto, estamos siempre a la orden. Consejos para tomar nota. Continuamos. Bueno, en un acto histórico, la presidenta de México encabezó el desfile cívico-militar por el aniversario del Grito de la Independencia, y es que lo vamos a resaltar porque es histórico. Primera vez una mujer en México hace este Grito de la Independencia. Aunque en México septiembre es un mes de fiesta, el verdadero ambiente es el 15 y 16. Y este año los mexicanos no solo conmemoraron un evento histórico, sino que presenciaron un nuevo pasaje en su historia, el primer grito de independencia encabezado por su primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. En este 215 aniversario del Grito de Independencia de México, la presidenta Sheinbaum reconoció a las heroínas que construyeron la independencia en su país y que hasta el momento no habían recibido el reconocimiento que merecían. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Quirón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario!
Después del grito de la presidenta de México, se entonó el himno nacional y al término se acompañó de fuegos pirotécnicos. Pasando a las actividades del martes 16, la mandataria Sheinbaum encabezó el desfile cívico-militar por el 215 aniversario del inicio de la independencia mexicana. Después de izar la bandera y hacer el pase de lista a las Fuerzas Armadas, la mandataria se dirigió al pueblo de México y subrayó el papel de las mujeres que ayudaron a construir la independencia en su país, como Josefina Ortiz Telles Girón, Manuela Molina Medina, Gertrudis Bocanegra y Leona Vicario. Hoy, al evocar estas figuras inmortales, entendemos que la independencia no solo fue obra de sus valientes dirigentes, sino la suma de héroes y heroínas anónimas de un pueblo entero que se alzó contra la injusticia. Fue la unión de campesinos, artesanos, indígenas, mestizos, criollos, mujeres y hombres que supieron que la dignidad vale incluso más que la vida. Esa gesta marcó la historia de México independiente hasta la fecha. Mexicanas y mexicanos, la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad. En este desfile, México enalteció el papel de las mujeres de las Fuerzas Armadas y este año aumentó el número de elementos que participaron con alrededor de 5,000. En el trayecto del recorrido, las familias mexicanas se dieron cita para apreciar el paso de las Fuerzas Armadas, pero un momento que se robó la atención de todos fue cuando un soldado rompió filas para entregarle una insignia a una niña que portaba un uniforme militar. Al culminar el desfile cívico-militar en el centro de México, los familiares de los elementos de las Fuerzas Armadas se acercaron para felicitarlos y por supuesto tomarse una foto por el simple hecho de sentirse orgullosos de que sus familiares pertenezcan a una de las 3 Fuerzas Armadas de México, la Defensa, la Marina o la Guardia Nacional. Así es como se vivieron los festejos por el 215 aniversario del inicio de la independencia en México. Reportó. Se despide, ha sido un gusto como siempre estar con ustedes, que tenga una linda noche, nos vemos, hasta pronto.